Pues bueno, hoy día vamos a hablar de teatro, pero vamos a hablar de un unipersonal que se llama A Salvo y tiene que ver con algo que por supuesto tiene que ver con todos y todas, ¿no es cierto? Y es que vivimos en una sociedad prejuiciosa, marcada por estereotipos, ¿no? Donde identificamos o valoramos a las personas de acuerdo a lo que entendemos son los moldes en los que uno tiene que calzar, ¿no? Y a veces eso refiere problemas con uno mismo en, como, por ejemplo, cómo se vincula con su propio cuerpo. Es decir, si tú no estás en el patrón más hegemónico, entonces eres como el raro, la diferente, la que no encaja. Y la pregunta es ¿por qué? Y sobre eso se trata este unipersonal que se llama Salvo, de Jimena Vallentayá, que es actriz y por supuesto va a contarnos más en detalle de qué se trata y darnos algunas otras pistas a seguir de cómo desde el teatro también se puede hablar de esto que a veces se suele no hablar mucho. Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que es un tema súper importante y como tú dices, que no se habla. Así que Sí. gracias, en serio. No, a ti muchas gracias por darnos tu tiempo esta mañana y contarnos sobre este unipersonal que se llama A Salvo. No, yo he referido algunas cosas que por supuesto en términos más generales, pero ¿cómo nace la idea de trasladarlo a un escenario, además, digamos, exponiendo o proyectando lo que a uno le pasa o lo que uno siente, que es, digamos, un acto también valiente, por decirlo de alguna manera, porque uno prefiere estas cosas mantenerlas, por decirlo de algún modo, en sus fueros más internos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre cómo nace la idea y después vamos entrando ya a la obra misma. Sí, bueno, creo que tendría que decir que ha sido un camino muy largo, ¿no? De sanar, de encontrar, de ir, ¿no? Entonces yo sentí justo el año pasado que dije, o sea, hace ya como 2 o 3 años que yo quería escribir un libro sobre esto, ¿no? Porque sentía que era algo muy mío, pero que como lo comparto bastante o en los últimos años, mucha gente siento que también es, ¿no? Entonces me van contando, entonces a veces cuando contamos una historia en el teatro no es tu historia, es la historia de miles Así de es. personas, ¿no? Mm. Entonces, yo empecé a escribir el libro el año pasado y cuando estaba 2 meses escribiendo el libro dije, no, esto necesita también ir al teatro, porque el teatro te conecta con las fibras, con sentirlo de otra manera, ¿no? Con comunicarlo de otra manera. Entonces, bueno, yo tengo un grupo de teatro que se llama Tránsito Asociación Cultural y también siempre hablamos, digamos, de las cosas que también nos pasan como grupo y como sociedad, y también a veces cosas más políticas, pero les llamé a las directoras, convocamos y empezamos a crear, digamos, este proceso, que como tú dices, sí es valiente porque es bastante vulnerabilidad en algunos momentos, ¿no? Y a veces no es tan fácil. Sí, sí, no, es difícil, por supuesto, porque es un proceso como tú bien dices. Ahora, Jimena, te quería preguntar, porque efectivamente tú refieres al grupo de teatro del cual tú eres parte y que impulsas, pero también tienes un vínculo con el teatro desde de un proceso formativo, porque has estudiado artes escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero además eres coach, ¿no es cierto? En el sentido de que te dedicas también a otros espacios donde imagino el teatro también es muy útil para poder desarrollar ahí tus actividades. ¿Cómo confluye esto? Porque está la experiencia personal, está tu trabajo como coach, como trabajo como actriz y por supuesto como gestora cultural también, que es lo que se han combinado en este evento en particular. Sí, justo yo pensaba ahora en la mañana que justo en el camino, digamos, de yo encontrar, o sea, que yo quería ser actriz, que justo en la obra también hablo bastante de eso, ¿no? De este camino por ir encontrando, ¿no? Entonces uno va buscando, y creo que mi camino de ir buscando ser actriz iba buscando también esta sanación interna, ¿no? Iba encontrando temas. Entonces, por eso yo primero encontré el teatro, que me pareció el espacio donde yo encontré esta libertad, esta conexión con el cuerpo, porque el teatro es cuerpo también. Sí. Entonces, a partir de ahí que yo iba encontrando esto e iba sanando, pero también me daba cuenta que habían cosas que yo tenía, traía, ¿no? Historias. Entonces ahí fue que me fui encontrando también con el coaching, ¿no? Entonces creo que es como una búsqueda interna, pero que a la vez se convierte en lo que me dedico, digamos, más trabajo como coach o como terapeuta holística, ¿no?
Ah, que como actriz, ¿no? O sea, el teatro sigue siendo siempre, pero digamos, y en la obra yo siento que hace como una mixtura, ¿no? Porque claro. hablamos también de lo que implica sanar la relación con tu cuerpo físico, ¿no? Que es todo un proceso. No, sí, sí, Pero, sí. Ahora, pero yo te entonces quería como que se preguntar sobre construye eso, desde algo ahí. sobre lo que dijiste hace un ratito que es bien importante, ¿no? Ya en tu experiencia profesional, digamos que es como el desarrollo siguiente al trabajo personal que has tenido que hacer en términos de identificar esto que después proyectas. Tú decías hace un rato que cuando haces este tipo de trabajos, te das cuenta que son muchas las personas que están en la misma situación y esperan como que alguien abra la compuerta y esto sale como un desfogue. ¿Qué tan cotidiano entiendes es esto que tú nos muestras a través de la obra y que no está, por decirlo en términos más coloquiales, tratado, tramitado, pues, de una manera más abierta? ¿Es mucho, es mucha la gente que está, digamos, en las ideas y preocupaciones que tú expresas acá? Sí, sí, en realidad y ha ido creciendo un montón, ¿no? Porque yo siento que ha cambiado, ¿no? Porque, bueno, vengo bastantes años ya trabajando esto y como coach también ya tengo como más de 15 años, ¿no? Más creo. Sí. Entonces, he ido y encontrando, ¿no? O sea, cuando yo, digamos, en un momento yo me fui de viaje, me fui a vivir a Estados Unidos y ahí yo encontré este movimiento que se llama el body positive, ¿no? Que sería como el Ajá. cuerpo positivo, ¿no? Que plantea que todos los cuerpos son válidos. Entonces yo es como dije, wow, ¿no? Dije, si hubiera encontrado esto cuando era adolescente, ¿no? Y tenía todos estos dilemas. Entonces ahí fue que yo fui conectando con eso y me di cuenta que eso era lo que yo quería compartir, ¿no? Y cuando empecé a compartir, o sea, de las personas, digamos que algunas que me seguían, me decían, me pasa lo mismo, esta es la historia con mi cuerpo, ¿no? Y cada vez ha ido creciendo más, ¿no? Ya cuando volví a Perú, y siento que ahorita el movimiento, digamos, anti-gordofobia, ¿no? O de aceptación corporal está creciendo cada vez más. Sí, Nos estamos juntando hasta personas de Perú, ¿no? Para también hacer como un movimiento acá más fuerte, ¿no? Porque sí, en Argentina está muy potente, en México está muy potente, entonces necesitamos ir como despertando, es lo que yo digo a veces, de tantas cosas que nos han dicho y que muchas cosas son falsas, ¿no? Entonces, pero así lo es. hemos ido adquiriendo como tengo que verme así para que me acepten, tengo que verme así para que me valoren, ¿no? Entonces, y de pronto, ¿qué es lo ¿Qué que me de lo estoy más extendido que se dice en relación a esto que nos cuentas, entiendes tú como lo más, de lo más extendido, ¿no? Como lo, más, no sé si agresivo, pero por lo menos por su, digamos, extensión, por su difusión y por su cotidianidad, más como nocivo en términos de lo primero que hay que ir superando. diciendo? Sí, o sea, yo siento que, digamos, si de lo más grave es porque mucha gente dice, pero es por salud, te lo digo por salud, tienes que bajar de Ajá, peso, por salud, ¿no? Pero en verdad te está haciendo como un ataque muy fuerte, ¿no? Como a tu salud mental, ¿no? En realidad, y eso es lo que las personas van cargando, ¿no? O sea, tanto así es esto que a veces infiere también en la gordofobia médica, ¿no? Porque, ajá, o sea, a mí eso me parece lo que es lo más grave, porque la gente deja de ir al médico porque los médicos, bueno, no estoy diciendo que todos, pero algunos que tienen esta forma de verlo, no te atienden, ¿no? Porque dicen, tú sí, tienes que pues, bajar de peso. Tú tienes que bajar de peso. claro. Cuando vuelvas, cuando bajes de peso. Y a veces hay enfermedades que no son curadas, que no son tratadas, y después, digamos, ya es muy tarde, ¿no? Entonces, Sí, pues. sí es como que no es solo, o sea, creo que es importante decir eso, que no es solo, ay, pero bueno, resuélvenlo, como te dicen, ¿no? Pero bueno, trabaja en eso, ¿no? Acéptate como Sí. eres. Pero es mucho más violento, es mucho más agresivo Claro, y claro. creo O sea, no es que un no es solo problema, el verte de una manera, es mucho más grande, ¿no? es mucho más grande, efectivamente, ¿no? Y que mira, qué interesante que esto no solo se vaya extendiendo, sino que se vaya generando conciencia en torno a todo aquello, ¿no? Y el teatro es potente en ese sentido. Yo de verdad que creo que las artes en general, el teatro en particular, son muy buenos espacios de comunicación también. Miren, en los últimos años he visto tramitarse en obras teatrales
problemas y situaciones que hemos vivido como país muy dramáticas que ni siquiera han entrado al debate público, pero que en Mm, el teatro fueron sumamente exitosas, o sea, digamos, ujú, con cantidades de gente. Estoy hablando, por ejemplo, temas vinculados al conflicto armado interno, temas vinculados ujú, a la violencia contra las mujeres, a lo que pasa dentro de estos grupos sectarios, a veces vinculados a las iglesias, donde se generan violaciones también, a veces sistemáticas. Es decir, y el teatro es muy potente. Ahora cuéntanos ya de cara a lo que vamos a invitar esta mañana, puedan ujú. ir a ver quienes nos siguen, Jimena. Cuéntanos un poquito de A Salvo. Lo suficiente como solamente para llamar la atención, porque la idea es que vayan a verla, por supuesto, ¿no? Ese es el sentido. Sí, la idea es que haz algo, digamos, toma como pasajes de mi vida, digamos, con la directora o las directoras, Paloma Carpio y Débora Grandes, han estado como preguntándome, ¿no? Entonces fueron tomando como momentos de mi vida, digamos, momentos donde yo he vivido, digamos, violencia en la calle, otros momentos donde quizás para ser actriz, las cosas que me decían, ¿no? Entonces es como que hemos ido tomando como pasajes a lo largo de mi vida y de cómo esa violencia ha podido ir afectando la relación con mi propio cuerpo y mi salud mental, por supuesto. Eh, y desde ahí, por ejemplo, mi madre partió hace 4 años, ella era una gran feminista, Ana Grande Tallada. tu madre, Ana Tallá, por supuesto que la conocí y mucho, y de Sí. verdad que la respeté y la respeto mucho, claro que sí. Gracias. Entonces yo, en verdad, cuando empecé a escribir el libro sentía que necesitaba hablar con alguien. Era como que ese lenguaje. Entonces traigo a mi madre y como que hay diálogos con ella que me van acompañando a lo largo de la obra, ¿no? Y es una forma, digamos, es un poquito eso, para no soplarles todo, pero en realidad es eso, ¿no? Cómo como sociedad podemos ir despertando y podemos ir sanando de tantos parámetros que nos hacen daño a todas, a todos, a todos. Claro, y hay que efectivamente, yo creo que la principal pelea que hay que dar es no seguir normalizando algunas Mm, cosas que por supuesto no hay que manejarlas en el entendido de que ya son irreversibles. Es posible cambiar y como sociedad lo que creo nos toca como tarea y está pendiente todavía es efectivamente interpelarnos en serio, ¿no? Para encontrar eso que ya no son problemas, sino taras que no nos permiten ser iguales, pese a que, digamos, esa debería ser la búsqueda común. Pues Jimena, muchas gracias, pero quisiera yo que nos digas, va del 14, comienza en marzo, va desde el 10 hasta el 25, ¿no? La presentación es en en el Galpón, que es aquí en Pueblo Libre, muy cerca, sí. y que es, digamos, un escenario que a mí me gusta mucho porque además se Mm, hacen muchas cosas interesantes, importantes ahí. Me ha dado mucho gusto participar en algunas donde he mm. visto gente, bastante gente, lo que me alegra, por cierto. Pero cuéntanos un poquito sobre la temporada, sobre dónde se pueden encontrar las entradas, en fin, todo lo que consideres necesario para que la gente tenga lo suficiente para ir a verte de todas maneras. Sí, bueno, ahorita estamos en la preventa, van a ser solo 6 funciones, o sea, Tránsito está preparando 2 unipersonales. Yo voy a ir en marzo y en abril va a ir mi compañera Laura Santa Cruz Ajá, con a un cielo de distancia, que ya les contaremos ya. seguro. Ya Entonces no, ya, y vamos, aquí en este espacio, cuando ya esté cerca, nos avisan para, por supuesto, también ayudar a ya lo difundirlo con mucho máximo, gusto. sí, porque trata de un tema también súper importante como es el duelo. Entonces son 6 fechas, viernes y sábado desde el 10 de marzo, y los sábados van a haber conversatorios después de las funciones, y hemos llamado a, digamos, a un especialista en psicología, por ejemplo, otro en nutrición y otro desde la antropología también. Así que va a estar súper buenazo los sábados. Excelente. La preventa está a 30 soles desde hoy día, digamos, o desde esa semana, hasta un día antes de la función, o sea, hasta el 9 de marzo. Eh, ¿Ya? y de ahí las ¿Y entradas van a estar dónde se 40 puede soles comprar y las 20. entradas? Allá, es un número al que tiene que Ya, entonces ahorita vamos comunicarse. a poner el número, mis colegas en el switch van a estar atentos para ponerlo en la Ya. pantalla. Miren, la obra se llama A Salvo, van a ver a Jimena ahí ya en escena, porque hoy día nos ha de alguna manera dado una pincelada de lo que es esa presentación, pero seguramente va a estar cargada de más elementos que a ustedes le van a identificar y seguramente también en términos de presentación como obra, porque estas son obras teatrales, o sea, digamos que usan el testimonio como un elemento sustantivo, pero son
presentaciones teatrales, o sea, eso es bien importante también, y lo van a ver. Es en el Galpón Espacio, que está en Manuel Cipriano Dulanto, 949 en Pueblo Libre. Están en preventa hasta, digamos, casi antes de que comience, que es el 10, y solo hay 6 funciones que van hasta el 25. Y si usted Sí. quiere adquirir las entradas, ahora Jimena nos va a dar el número. ¿Cuál es el número? Es 987 Ajá. 160 872. Ya, 987-160-872. Querido Lincoln, si tienes la posibilidad, ponlo en la pantalla, por favor, para que quienes nos siguen, nos están siguiendo en las redes o en la televisión, lo puedan, por supuesto, anotar y ahí ya ponerse en contacto y ahí les dirán cómo se adquieren las entradas, le darán todos los datos. Pues Sí, excelente, una Jimena. corrección. Es Sí. 987 160 872. 1.60. Sí, ha puesto 1.60, 1.70. 1.60, Lincoln. Porque ves, Lincoln ya iba a llamar a ese número a comprar su entrada y le iban a decir equivocado. No, nueve ocho Sí. siete uno sesenta 872. Ese es el número, así que anótelo por favor y ahí compre sus entradas para ver este unipersonal que hoy día tan gentilmente nos ha contado Jimena Valle. Muchísimas gracias, Jimena, por haber conversado con nosotros esta mañana y que te vaya de lo mejor. Iremos a ver tu Muchas trabajo gracias, de todas Glaxa. maneras. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Jimena Ballén ha conversado con nosotros esta mañana. El unipersonal se llama A Salvo, así que hay que ir a verla de todas maneras.